a compartir algo hoy que hemos titulado Perfecto Amor. Se parece en algo a una charla de matrimonio que tuvimos el 29 de abril y es a propósito, ¿verdad? Porque el 29 de abril discutimos 5 principios del amor bíblico aplicados a la relación matrimonial bajo el tema amor intencional. ¿Okay? Y hoy vamos a compartir esos principios, pero de diferente manera, y quizás no en el mismo orden tampoco, aplicados no solamente al matrimonio, sino a la relación de nosotros con el prójimo, porque son principios bíblicos de amor que aplican en todas nuestras relaciones. Y el propósito, ¿verdad?, es que lo podamos aplicar en nuestra vida, porque a veces como que nos acostumbramos, venimos a la iglesia, escuchamos un mensaje, lo escuchamos por radio, a través de los medios, y qué lindo, qué bien, y dijeron cosas que a mí me gustan, que yo he escuchado antes y me impactan. Pero el verdadero propósito del Señor con los mensajes, con la predicación, pues es que nos guíen de alguna manera en nuestras vivencias, que nos ayuden, ¿verdad?, a ir perfeccionándonos, como dice la Escritura, hacia la estatura de Cristo. Así que es importante que cada mensaje usted lo vea desde ese punto de vista, que de alguna manera Dios está enviando un mensajero para que todos nosotros recibamos algo que nos puede ayudar en nuestra convivencia. Ya sea que usted tenga 2 añitos o tenga 92 añitos, siempre la convivencia va a estar alrededor suyo y estos principios le van a ayudar. Y vamos a empezar con este pasaje que está en Primera de Juan 4:18. Y ese va a ser nuestro pasaje base del mensaje. Voy a tratar de no extenderme mucho porque el calor, volvió el calor. Usted sabe eso, ¿verdad? Se acabó como que el aire acondicionado. Y ahora de nuevo estamos pensando en cerrar la iglesia lo más pronto posible. Porque está bien fuerte el calor. Y dice así, Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Oramos. Señor, te damos gracias por la palabra que vamos a compartir. Te damos gracias por la Escritura, porque tú a través de ella nos enseñas, nos ministras, para que podamos tener vivencia entre nosotros correctas, de paz, de salud, de armonía. Y podamos también, Señor, así estar en armonía y en paz contigo, que es importante, lo más importante. Bendice, Señor, esta palabra y que pueda llegar a donde tiene que llegar, Señor. Y si algo quiere impedirlo, tú lo saques del medio para que ella cumpla su propósito. En esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y para estudiar este pasaje, para estudiar la enseñanza, lo que Dios quiere hablarnos a nosotros, es necesario no solamente entender el amor, hay que entender el temor. Y por ahí vamos a empezar con el temor y luego el amor. Y el temor, hay varios vocablos hebreos que se traducen como temor, pero el sentido de lo que significa depende del contexto de lo que usted está leyendo en la Escritura, ¿ok? Se puede referir a miedo, el miedo como el que usted tiene cuando el avión despega y siente como que hay un montón de toneladas tratando de levantarse al aire y usted está ahí dentro. Ese tipo de miedo. Entonces, está la anticipación de un mal que se ve venir, ¿verdad? Y ese es otro tipo de miedo donde usted cree que algo va a pasar o entiende que por algo que usted ha hecho puede anticipar un mal. También está la actitud de reverencia, de respeto. O sea que la palabra temor puede significar reverencia y respeto.
Y en algunas ocasiones también se habla de temor refiriéndose a una vida virtuosa, obediente a la voluntad de Dios. Por eso, por ejemplo, decimos, el varón tal, pues era temeroso de Dios, ¿verdad? Y eso quiere decir que tenía una vida obediente que estaba en armonía con Dios. En el Nuevo Testamento se traduce de la palabra phobos y se usa tanto igualmente para señalar miedo como para indicar reverencia y respeto hacia Dios. Estamos bien, ¿verdad? Con lo que es el temor. Tiene un doble significado dependiendo del contexto, pues usted lo aplica. Ahora, en el contexto de este pasaje que leímos, ¿verdad? El que teme, pues, ¿de qué estamos hablando ahí? En este contexto, pues no lo vamos a estudiar en términos de que vamos a ver el contexto ahora de Primera de Juan, porque no es un estudio bíblico, pero créanme que en este contexto da a entender que el autor está hablando del miedo. Está hablando en especial de lo que es la anticipación de un mal que se ve venir. Y eso lo vemos porque inmediatamente en el versículo ese 18 de Primera de Juan 4 sigue diciendo que el que teme espera, palabra espera, el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Y eso nos deja ver que el autor está tratando el tema del miedo hacia algo que se espera o que la persona lo espera. Y en este caso lo menciona como un castigo. ¿Castigo por qué? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Señor aquí, verdad? ¿De qué manera puedo aplicar esto en mi vida? Bueno, desde el punto de vista bíblico, el castigo se refiere a la consecuencia de una conducta que es contraria a la voluntad de Dios y es algo que usted se gana por su pecado. O sea, no es que Dios te lo impone en el sentido de que yo me dio la gana de que tú seas pecador. Es que si tú pecas, pues lamentablemente la consecuencia del pecado es la muerte. Y a eso le llamamos el castigo porque es la separación nuestra de Dios, ¿verdad? El no agradarle a Dios, desobedecer al Señor. ¿Se acuerdan de Isaías cuando dice el castigo de nuestra paz fue sobre él? ¿Verdad? De eso es que estamos hablando cuando aquí Juan dice y habla del castigo. Lo que nosotros merecíamos por nuestra actitud de darle la espalda a Dios, de haber pecado, de querer ser igual a Dios, era la muerte, era la separación eterna de Dios, que es santo y que es puro. Y esa sentencia Jesús la llevó en la cruz por nosotros. Así que básicamente Juan nos está diciendo lo que un refrán cotidiano nuestro dice, que el que nada debe, a ver si saben ese refrán, el que nada debe, nada teme. Ah, chévere, muy bien. Ok. Entonces vamos a hablar un poquito del amor. Hablamos ya del temor, ¿verdad? El amor. Cuando yo leí este pasaje, me preguntaba, bueno, ¿cómo es que el perfecto amor nos libra del miedo al castigo? Y pensé, bueno, el perfecto amor debe ser Jesús. Dios nos amó tanto que a través de Jesús nos libró de la muerte eterna. Y eso es correcto, eso es así. Pero también me fijé que en ese final del pasaje de 18 dice que tenemos miedo al castigo porque no hemos sido perfeccionados en el amor. O sea, que si somos perfeccionados en el amor, echamos fuera de nuestras vidas el temor. Y eso añade un poco más al asunto, ¿no? Entonces, es importante notar que hay dos elementos señalados aquí. Para que todo temor que podamos tener en nuestras vidas hacia la muerte y la condenación desaparezcan. Primero,
que creamos que Jesús nos libra de la condenación, que nos libra de la muerte por su amor sacrificial por nosotros. Amor perfecto. Y segundo, que nuestras vivencias sean reflejos de esa vida que ha sido salva y que desea agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios, verdad? ¿Verdad que sí? Queremos, seguro que sí. Esas vivencias ocurren en muchos aspectos de la vida. Pero en este pasaje en particular, Juan toca un tema, una vivencia en particular que a veces se nos es complicado lograr. Y es amar conforme a los principios del amor bíblico a nuestro prójimo. ¿Verdad? Que el amor de aquel que nos salvó se refleje en nuestras acciones hacia el prójimo. Y es claro, la Biblia es clara, que las dos cosas que resumen toda la ley de Dios son ¿cuáles? Pues que le amemos a Él con todo nuestro corazón, nuestra vida, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que eso nos lleva al primer principio. Con la misma intensidad e intención que me cuido a mí mismo y procuro mi bienestar, así cuidaré de mi prójimo y buscaré su bienestar. Y está basado en Mateo 22, 36, 40 o 37, donde dice: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y ese es nuestro primer principio, ¿verdad? Y claro, eso supone que tú te amas a ti mismo. ¿Ves? Porque si no, pues no puedes amar a tu prójimo si a ti mismo no te cuidas y no te importas tú. Y la manera mejor de importarte tú y de amarte a ti mismo es que tú te lleves al camino de Jehová, que va a hacer con tu vida lo que realmente es mejor para ti. Te va a llevar a la vida, a la eternidad, a vivir juntamente con Él en el futuro eterno. Así que nos conviene cuidarnos a nosotros mismos y de esa misma manera poder cuidar a otros. Había un teólogo del siglo XIX que se llama Charles Harold Dodd, que dice que la energía del amor se descarga por líneas que forman un triángulo cuyos vértices son Dios, el yo y el prójimo. ¿Ok? Y ese es el perfecto amor. El amor de Dios manifestado en nuestras vidas y reflejado en nosotros hacia otros. Charles Bradley decía, el cristiano, en virtud de su nuevo nacimiento, se encuentra en la familia de Dios. Y como ama al Padre, debe amar también a los hijos del Padre, que forman parte de la misma familia que Él. Si amamos al Padre, ¿cómo no vamos a amar a sus hijos? Juan nos escribe del amor de Jesús. Puede que sea un mensaje profético. Vamos a ver dónde está. No. Juan nos escribe del amor de Jesús y también del amor que debe ser perfeccionado en nosotros hacia el prójimo, ¿verdad? Porque para amar al prójimo conforme a todo el espectro del amor bíblico, es necesario amar a Dios y aprender también a amarnos a nosotros mismos, como estábamos diciendo. El pasaje menciona que debemos ser perfeccionados en el amor. Es importante recordar una cosa respecto a la perfección. Y es que el concepto de perfección que vemos en la Biblia no es exactamente igual al que nosotros entendemos hoy en día. Para nosotros la perfección es un estado. O eres perfecto o no eres perfecto, así como nosotros lo vemos. Desde el punto de vista bíblico, además de ser un estado, es un proceso. ¿Ok? Por eso la Biblia dice que Cristo fue perfeccionado a través
de todos sus dolores y sus cosas que hizo en la vida. Entonces tú dices, pero es que Cristo era perfecto y no podemos entender muy bien el asunto. Pero para efectos de la Biblia, el proceso que te lleva a una estatura es un proceso de perfección. Es parte del asunto. Si lo vemos desde ese punto de vista, cuando Juan dice que debemos ser perfeccionados en el amor, lo que está diciendo es que nuestras vivencias nos deben llevar a la perfección. Como lo decía también Pablo, debemos caminar para llegar hacia la estatura de Cristo, que es nuestra referencia. Así que Juan nos está exhortando a que amemos conforme a la influencia de Dios en nuestras vidas. Que entendamos los principios del amor que estableció el arquitecto, que es Él, y que procuremos amar al prójimo conforme a esos principios. Te está diciendo, deja que el Espíritu de Dios siga perfeccionando en ti la capacidad de amar. El creyente, tú y yo, sabemos que Jesús nos ha salvado. Gloria a Dios por eso. Pero nuestras propias conductas a veces nos ponen a dudar. Creemos que somos inmerecedores de su gracia. Pero no tengas miedo a eso. Deja que su amor fluya en ti, que su espíritu te ayude a crecer. Que puedas tener cada día una mejor relación con Él y a la misma vez con el prójimo. Recuerda siempre que su gracia es suficiente. Recuerda siempre que su perdón está al alcance de una oración sincera de arrepentimiento. Y la clave de esos pasajes es que no solamente nos conviene entender el amor de Dios por lo que significa en términos de la salvación de nuestra alma, sino que nos conviene entender esos principios del amor porque de esa manera aprendemos a tener una mejor convivencia con los demás. Y haciendo eso, estamos en paz con nosotros mismos y con Dios. Ese es el perfecto amor. Yo te he tratado de decir esto de una manera bonita. Estábamos pensando hacerle una audición al Ruiseñor, porque la verdad que canta muy bonito para el grupo de adoración. Y tan pronto llegamos en la mañana, él viene a cantar. Bien fiel. Y entonces, como te decía, pues te he tratado de decir esto de una manera bonita, pero Juan quizás lo dice un poquito más fuerte. Los pasajes 20 y 21. Él dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. El que dice, yo amo a Dios, pero al mismo tiempo aborrece a su hermano, es un mentiroso. El que dice, yo amo a Dios, pero al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso, ¿viste? Eso son fuertes. Pues quien no ama a su hermano, al que ve, tampoco puede amar a Dios, al que no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y por eso les digo que es un tema complicado, porque no es fácil necesariamente amar al hermano. Pero viendo este pasaje no puedo dejar de pasar la primera parte donde dice que Jesús nos amó primero, porque eso nos lleva al segundo principio del amor bíblico y es que me voy a enfocar más en amar que en ser amado. Me voy a enfocar más en amar que en ser amado. Eso es totalmente contrario a lo que aprendemos allá afuera. Allá afuera, tú tienes que amarme, tú tienes que hacerme feliz. Tú sabes, si tú no lo logras, yo busco a alguien que lo haga. Pero el principio bíblico es que Jesús nos amó primero. Y aún su vida la dio por aquellos que no le amaban, que lo crucificaron. La dio por todos. Él amó primero. Nosotros tenemos que en ser amados.
El perfecto amor procede de Dios porque Dios es amor. El perfecto amor nos enseña a amar a otros como a Dios le agrada que amemos. Parte de la transformación de Dios en la vida nuestra como creyentes es aprender a amar conforme a su voluntad. Y en estos pasajes de Primera de Juan, de hecho todo el libro es precioso en esos temas, vemos un enfoque en lo que son las vivencias del amor. Y cómo reflejan a Cristo en nosotros esas vivencias. Juan nos está mostrando cómo debe ser la convivencia de aquellos que han creído en Jesús como su Salvador. Cómo debe ser su compartir, su interacción con los demás dentro de los miembros de la familia de la fe. Pero Juan sabía, y nosotros también, que todos tenemos luchas desde diferentes ángulos de nuestra vida para crecer y desarrollarnos en esa tarea de amar, bajo los principios del amor de Dios. Así que pensamos, bueno, está bien, todo eso está chévere, todo eso que dice la Biblia de amar al prójimo suena bonito, pero entonces, ¿qué hago con mi temperamento explosivo? ¿Y qué pasa si yo lo que aprendí desde niño quizás no fue tan compatible con ese amor de Dios? Eso, de la manera en que me criaron no fue así. ¿Qué pasa si mi personalidad es impulsiva y me hace difícil aguantarme y no herir a otros? Se me hace difícil amar a otros. ¿Qué pasa si soy introvertido? O sea, al revés, si soy introvertido y no sé expresar mis sentimientos. ¿Qué hago si las experiencias de mi vida me han endurecido el corazón? ¿Qué hago si los que me han hecho daño, o sea, si hay otros que de alguna manera me han tratado mal, me han marcado y me han herido? ¿Qué hacemos cuando aún dentro de la familia de la fe hay hermanos que no son fáciles? Resulta que yo no tengo mucha paciencia. Resulta que yo no tengo mucho filtro cuando hablo y cuando digo las cosas. ¿Usted conoce algún hermano que no tiene mucho filtro? No me lo diga. Pero siempre hay. Quizás soy yo, no sé. O sea que, hermanos, bienvenidos a la realidad de la vida, ¿verdad? Aún dentro de la iglesia. Personas imperfectas compartiendo experiencias, interactuando en el servicio, en la iglesia, en la comunidad, en los trabajos, en la vecindad, en las carreteras. Usted sabe que la persona que guía el otro carro es su prójimo. A veces no olvide esa parte. La pregunta entonces es, esas personas imperfectas que somos, ¿estamos dispuestos a permitir que Dios, a través de su Espíritu, nos ayude a ser perfeccionados en el amor? ¿Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos para dar paso a reflejar el amor de Cristo en nosotros? ¿Estamos dispuestos a pedir perdón aun cuando creemos tener la razón solamente porque queremos agradar a aquel que nos salvó? Esa disposición la tenemos, ¿verdad? Pero tranquilo, porque Dios nos conoce y sabe nuestras limitaciones. Su amor y su misericordia es tan grande. Su perdón es tan extenso, ¿verdad? Que nosotros podemos tener la confianza de que tenemos abogado con el Padre y podemos levantarnos y seguir adelante en ese proceso donde el Señor va perfeccionándonos en su amor. Lo único que podría obstaculizar ese proceso eres tú mismo. Que tú te tranques y no estés dispuesto a amar como Dios te está enseñando. Que no estés dispuesto a dejar que el Espíritu de Dios te transforme, porque quizás eso sería ceder algo en ti que no quieres soltar. Por la razón que sea. Dios la sabe. Y eso nos lleva al tercer principio bíblico del amor, que dice, estaré dispuesto a pagar el precio de amar.
Voy a aceptar que el amor en ocasiones requiere sacrificio y negación. Y está basado en Efesios 5:2 que dice, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Se lo dice ahí clarito. La historia de Jesús nos muestra lo que es capaz de hacer una persona por amor, por obediencia al Padre. Por eso es importante mantener la conexión con Dios. Abrir tu corazón a Dios, no solamente para aquellas cosas que parecen fáciles, sino para otras que son más agrias, más difíciles también. Porque para el Señor, como decía Jimmy, nada es imposible. Que como familia a veces tenemos discusiones, seguro. Oye, ¿cuántas veces hemos peleado tú y yo? Un montón de veces. Y si usted las cuenta, usted se va a dar cuenta que la mayoría de ellas, ella gana. Que como familia a veces no estamos de acuerdo, también. Que como familia a veces nos enojamos y nos decimos cosas que no debimos. Sí. Que como familia volvemos a la reconciliación y al perdón. Así debe ser. Así debe ser. Nos pasa a todos. Llegamos a un punto donde perdemos la paciencia, donde no estamos en el mejor día, donde no decimos lo que debemos decir. Y es importante la reconciliación y el perdón y la restauración de esa relación. Y yo sé que a veces no es fácil, pero tengo que creer y te invito a que tú también lo creas, que Dios no nos enseña estas cosas sin a la misma vez darnos la provisión para que las podamos hacer. Eso sería como injusto, ¿no? En ese sentido, ¿verdad? Con ellas viene el poder de su espíritu. Con la necesidad vienen las fuerzas. Dios no nos dice estas cosas en su palabra y nos deja realengos. No, Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Dios nos ayuda a hacer posible lo que vemos difícil e imposible. Y hemos estado hablando de las relaciones de la familia de la fe, pero yo sé que hay situaciones aún más fuertes de las que puede ocurrir dentro de una iglesia, que tienen que ver con padres maltratantes, con padres que han abandonado en algún momento a sus hijos, con hijos que han abandonado a sus padres envejecientes, con amigos que te han traicionado, con esposos o esposas maltratantes y otros eventos así que son fuertes emocionalmente hablando. Más cuando ocurren entre personas que se supone que naturalmente se amen y que han estado cerca de ti. Y yo te aconsejo que dejes a Dios entrar en ese proceso de sanidad, que no estés solo. Compártelo con personas que Dios haya puesto en tu camino, que tú sabes que te pueden ayudar a aconsejar, porque ellos son provisión de Dios para tu sanidad. No estés solo en ese proceso. Trae ese paréntesis porque, ¿verdad? A veces hablamos del prójimo y qué chévere, pues aquí tremendo, pero hay situaciones que son muy fuertes y hay que tratarlas de una manera más profunda, ¿verdad? Con ayuda. Hay una anécdota que cuenta que una persona se encontró una vez a un chico que iba a la escuela, quizá ustedes han escuchado esto antes, y en ese tiempo no había transporte escolar, la guaguita amarilla, usted sabe que cuando yo era chiquito me buscaba una guagua amarilla de esas grandes, y a mí me gustaba esa vaina. Y entonces, pues en este tiempo no había eso. Esta persona se encuentra al chico
no había transporte y se encuentra que el chico está llevando otro niño más pequeño en la espalda, ¿verdad? Este niño pequeño en la espalda era impedido, no podía caminar. Y él lo estaba llevando ahí para llegar a la escuela. Y la persona le dice, oye, ¿tú lo llevas así a la escuela todos los días? Sí, le contestó el muchacho. Y la persona le dice, wow, eso es una carga muy pesada para ti. Apenas eres un muchacho. Y el chico le dice, no es una carga, es mi hermano. Es mi hermano. Y así es el amor. La Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. O sea, no son tan pesados que no los podamos llevar, sino un privilegio y una oportunidad para demostrar nuestro amor hacia Él. Pueden ser difíciles, pero no gravosos, porque Cristo junto con el mandamiento te da la fuerza. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Hay algo más que quiero decirte de por qué es importante que permitas a Dios ayudarte a perfeccionar su amor en tu vida. Y está un poquito más arriba de lo que leímos en Primera de Juan, capítulo 2, 9 al 11. Y dice ahí que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y en él no hay tropiezo. Y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces me llama la atención cómo interpretar esa frase, y en él no hay tropiezo. Y es que cuando tú amas conforme a los principios del amor de Dios, no tropiezas, no te obstaculiza tu crecimiento espiritual. Pero el que no ama de esa manera, el que se empeña en guardar ciertas cosas en cuanto al amor, está en tinieblas y no puede progresar porque no sabe a dónde va. Eso es lo que dice ahí. No lo dije yo. Es decir, que permitir a Dios obrar en nuestra manera de amar nos permite un progreso, un crecimiento en la vida, especialmente en la vida espiritual. Mientras que las actitudes contrarias como la falta de perdón, el rencor, el resentimiento y el odio detienen el crecimiento, te estancan. Cuando esas actitudes negativas y resentimientos habitan en el corazón del creyente, se detiene el crecimiento espiritual y llega el temor de estarle fallando a Dios. Cuando permites a Dios que deje fluir su amor en ti y en tus relaciones con el prójimo, el temor se va, vuelve la paz y vuelve el crecimiento. Te dije, estos son temas complicados porque a uno le parece que no siempre está en las manos de uno, ¿verdad? El asunto. Y puede ser cierto, pero debe de ser en tu corazón, debe tu corazón estar claro delante de Dios que tú haces todo lo necesario para estar en paz con tu prójimo. Hay un aspecto muy importante que yo debo mencionar, que nos ayuda a entender el amor bíblico y el poder amar en situaciones que no son emocional o sentimentalmente fáciles. Y es otro principio del amor, el número 4, y es: procuraré amar con intención. Esto quiere decir con voluntad. En muchos de estos pasajes estudiados, la palabra que se traduce como amor viene de una palabra griega que es ágape, que ustedes la han escuchado. Aquí en Catacumba 1 se hacían ágapes, y los ágapes eran como un compartir.
Y esta palabra connota un amor divino que depende de la voluntad y no necesariamente del sentimiento. Y esto nos confirma dos cosas muy importantes. Número uno, que amar de esa manera requiere una relación con Dios. Porque el amor ágape es en sí divino, no es terrenal. El amor terrenal siempre busca su propio beneficio, siempre busca que el sentimiento esté ahí. Por eso la gente, ¿verdad? En el términos de matrimonio muchas veces te dice, mira, es que ya yo no siento nada por él, no siento nada por ella. Pero el amor ágape no requiere que el sentimiento precisamente o necesariamente esté ahí, sino requiere que la voluntad esté ahí para salvar la situación, para cumplir el compromiso, para ayudarte a volver a levantar el sentimiento que se apagó. Porque tampoco es que te vas a quedar apagado, ¿verdad? Es que queremos que la llama del amor vuelva a encenderse. Y el amor ágape te va a ayudar en voluntad a cumplir el compromiso. Es el amor de voluntad del que respeta, aunque no sienta hacerlo. Del que hace el bien, aunque no conozca quién lo hace. No conozca el receptor. Del que desea hacer el bien, aunque el receptor no se lo merezca. Ese es ese tipo de amor, es el amor divino, es el amor de Cristo, que hizo el bien y el sacrificio aún a aquellos que lo estaban maltratando y crucificando y que lo habían traicionado. Es el amor que puede estar ahí sin que necesariamente recibamos nada a cambio. Es el amor que ha decidido honrar a Dios. Y haciendo esto, echamos fuera el temor y vamos creciendo conforme a la estatura de Cristo. Vamos siendo perfeccionados en el amor. Esto es importante porque muchas veces cuando pensamos en términos de, pues tenemos que amar a nuestro enemigo y al que nos ultraja, pensamos en términos sentimentales. Y entonces decimos, ¿cómo voy a desarrollar sentimientos hacia alguien que me ha hecho daño? Pero eso no es lo que la Biblia nos está diciendo. Lo que la Biblia te dice es que tú lo agapes. O sea, que tú por voluntad le hagas el bien. No que sientas maripositas y cosas, sino que tengas la decisión, la voluntad en ti de honrar a Dios haciéndole el bien aunque te hayan hecho el mal a ti. Venciendo el mal con el bien. Que la persona te hizo esto, aquello y de momento la persona está en su peor crisis de la vida. Allí vas tú y le dicen que te puedo ayudar. Eso derrumba a cualquiera. Y ese es el amor ágape, ¿verdad? Que lo siento o no lo siento, pues, pero es la voluntad de que yo quiero ayudar para honrar al Señor. Ok. Concluimos con el último principio que dice, el amor es bueno, siempre bueno. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. ¿Cómo puede ser malo si es de Dios? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Está cantando el corito, muy bien. No debemos tener miedo a amar. No debemos tener miedo a ser amados. Hay que dejarse amar también. Hay gente que se tranca y no deja que los amen. Al contrario, el perfecto amor echa fuera el temor. Podemos y debemos disfrutar el amar. Si Cristo, la Biblia nos enseña que Dios es amor y Dios es bueno, siempre bueno, pues amar es bueno, siempre bueno. Si crees que el amor no es bueno, es porque eso que llamas amor, en realidad ha dejado de ser amor y es otra cosa. Atrévete a amar. Verás que si amas conforme a los principios de Dios, si dejas que el Espíritu de Dios te perfeccione su amor en ti,
verás que Dios es bueno, siempre bueno, y el amor es bueno y siempre bueno, y lo disfrutarás, aún con aquellos que son difíciles. Porque esa diversidad de gente a la larga nos ayuda y nos bendice. En vez de usar nuestras diferencias para pelear y para competir, las usamos para complementarnos. Y si todos lo vemos de la misma manera, podemos componer una familia de la fe que disfruta del amor. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo en todo, pero que tenemos respeto uno por el otro en todo, eso sí. Hasta ahí llegué. Otro día les hablo un poco más de los principios del amor desde el punto de vista de 1 Corintios 13, porque ahí hay mucho que aprender respecto a los principios del amor. Y vino eso a mi mente cuando Pastor Miguel me dijo que ese era su capítulo favorito, o de entre los capítulos favoritos. Y yo dije, vea, la verdad que es un tremendo capítulo, nos enseña el amor de Dios. Yo me acuerdo que una vez Rey Calderón, el de Labranza, me dijo, bueno, si Dios es amor, pues entonces, imagínate, si es como que un sinónimo, ¿no? Dios es amor. Podemos coger 1 Corintios 13 y donde dice amor poner Dios, ¿verdad? Entonces ahí dice que el sufrimiento de Dios, la paciencia de Dios, todos esos atributos de Dios que ha tenido con nosotros porque Dios es amor. Pero eso es tema de la próxima, así que vamos a un momentito a estar de pie. Vamos todos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude a perfeccionar su amor en nosotros. Y si estamos en algún momento, alguno de nosotros ha estado o está pasando por una situación de esas complicadas, ¿verdad? Donde la herida ha llegado profundo en el alma, porque lamentablemente esas cosas pasan, donde nosotros mismos quizás hemos sido protagonistas de herir a otros. Pues entonces vamos a orarle al Señor que nos ayude, porque Él nos ha dado la habilidad, la capacidad de poder amar, porque nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Que nos ayude, que nos perfeccione en su amor, porque esto es algo que no termina, es toda la vida hasta el momento que nos vayamos con Él. ¿Ok? Señor, te damos gracias por la palabra, te damos gracias por el ejemplo de tu amor precioso en Jesús, porque de tal manera tú nos amaste que diste a tu Hijo, Señor, para que llevara nuestra sentencia de muerte. Y ese es un gran y perfecto amor, un ejemplo para todos nosotros. Y tú nos retas a amar como Jesús. Tú nos retas a que crezcamos, a que seamos perfeccionados en el amor, para que podamos echar fuera todo temor de castigo, de lo que sea que en nuestra vida, inseguridad, nos pueda traer el hecho de no amar como tú quieres que amemos. O el hecho de no amarte a ti con todo el corazón. Ayúdanos, Señor, a comprender la grandeza de tu amor. Ayúdanos, Padre amado, que esa grandeza de tu amor fluya a través de nosotros hacia nuestro prójimo, hacia otro, sea quien sea. Y aunque no sintamos, podamos tener la convicción de que podemos ayudar a otros, bendecir a otros. Podemos tener la bendición de ver el pueblo de Dios juntos, creciendo hacia un mismo lugar. Y así también sea en nuestras familias, y así sea en nuestros matrimonios, y así sea con nuestros hijos, y así sea con nuestros padres, con toda la familia de sangre y con toda la familia de la fe. Y aún con los más difíciles en el trabajo, y con los que están en la carretera, y con los que están en diferentes lugares que a veces nos hacen la vida muy complicada. Ayúdanos, Señor, a que podamos decidir hacerles el bien, cuando así, Padre amado, aunque no lo sintamos, ellos lo necesiten. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Bendice a mis hermanos. Si alguno tiene alguna situación profunda, Señor, que tiene que sanar, yo te pido que tu Espíritu Santo les redarguya en este momento. Y que esta persona, Señor,
busque delante de ti, Señor, ir a tus pies y busque la ayuda necesaria, el socorro, porque tu gracia es suficiente y lo puede ayudar y lo puede salvar. Yo te pido que abras los ojos del entendimiento y le ayudes, Padre,